La sombra en la habitación. Nunca he sido muy creyente en estas cosas, pero hay lugares que nos hacen dudar incluso de lo que consideramos correcto. Y lo peor es que nadie tiene que decirte nada. Lo sientes. Eso fue exactamente lo que sentí cuando entré por primera vez en ese cuartel. El aire era pesado de una manera difícil de explicar. No era solo el olor a moho o de un lugar viejo. Era como si la estructura misma contuviera algo que no debería estar allí. Ya había servido en varias instalaciones durante mi tiempo en el ejército, algunas bastante cómodas, pero esta me hizo sentir incómodo desde el primer segundo. Cuando me enviaron a uno de los alojamientos más remotos, no lo cuestioné. El soldado no elige dónde dormir. Pero la primera noche entendí por qué nadie quería ese rincón del cuartel. La noche era absurdamente silenciosa. Cualquiera que haya dormido alguna vez en un albergue sabe que siempre hay algún ruido. Un ronquido, alguien molestando a alguien, el sonido lejano de una patrulla. Pero esa noche era como si todo estuviera muerto. En mitad de la noche me desperté con un sonido extraño. No fue ni ruidoso ni abrupto. Sonó como una sugerencia que venía desde algún lugar del pasillo. Me quedé quieto unos segundos, tratando de comprender si todavía estaba soñando. Pero luego lo escuché de nuevo. Era imposible distinguir ninguna palabra. Era como un murmullo bajo, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero sin formar frases. Miré hacia un lado. Mis compañeros dormían profundamente. Me levanté lentamente y fui hacia la puerta, abriéndola apenas una rendija. El pasillo estaba vacío, iluminado únicamente por la luz de las farolas exteriores. Pero el sonido continuó. Me quedé allí unos segundos esperando algún movimiento, pero no pasó nada. El ruido simplemente se detuvo, como si hubiera percibido que estaba prestando atención. Cerré la puerta lentamente y volví a la cama, tratando de ignorar el mal presentimiento que ya se me estaba empegando. Pero tan pronto como me acosté, sentí esa cosa. No sé cómo explicarlo, pero era como si alguien estuviera al otro lado de la puerta, allí de pie, observándome. No oí ningún paso, no vi ninguna sombra, pero sabía que alguien estaba allí. Todo mi cuerpo se congeló y solo pude mirar al techo, esperando que algo sucediera. Después de un rato, el cansancio me venció y terminé quedándome dormida, pero esa sensación permaneció conmigo. A la mañana siguiente intenté actuar con normalidad. Le comenté a uno de los soldados mayores que el cuartel tenía un aspecto un poco raro, solo para poner a prueba su punto. El chico se rió, pero luego se puso serio y dijo que, de vez en cuando, la gente nueva se quejaba de cosas raras allí. Murmullos, sensación de estar observado, malas pesadillas. Pero nadie habló mucho de ello. Era el tipo de cosas que los de arriba no querían negociar. He tenido esto en mi mente todo el día. Si eso ya les había pasado a otros, ¿por qué nadie hizo nada? Pero lo cierto es que en el ejército hay cosas que simplemente no se cuestionan. Por la noche me fui a la cama esperando ya que sucediera algo. Y sucedió. Esta vez me desperté con un ruido diferente, algo arañando la madera. En ese momento mi corazón empezó a acelerarse. La sensación de que alguien estaba allí era aún más fuerte. Respiré profundamente, me incorporé lentamente y miré hacia la puerta. La tenue luz del pasillo aún entraba por la grieta, pero no se podía ver nada. Aún así, continúa. Como los clavos se deslizaran muy lentamente sobre la madera, provocando. Fue entonces cuando hice lo peor que podía hacer. Me levanté y abrí la puerta inmediatamente. El pasillo estaba vacío, pero el aire estaba helado, un frío extraño y seco que no tenía sentido en esa época del año. Ni siquiera puedo respirar correctamente, como si el aire fuera más denso. Se me puso la piel de gallina por todas partes. Y entonces, sin previo aviso,
La luz del pasillo parpadeó. Una vez, dos veces. Y la tercera vez, por una fracción de segundo, vi una sombra al final del pasillo. Alto, inmóvil. El tiempo pareció detenerse. No pude reaccionar, no pude parpadear. Y cuando la lámpara se apagó, la sombra ya no estaba allí. Cerré la puerta de golpe y apoyé mi espalda contra ella, tratando de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero yo sabía que no lo era. Al día siguiente fui a explorar el cuartel, tratando de entender qué estaba mal en el lugar. Encontré un viejo archivo, lleno de papeles viejos y cajas de documentos que no habían sido tocados en años. Comencé a hojear algunas cosas sin siquiera saber qué estaba buscando, hasta que conseguí una masa diferente a las demás, sin etiqueta, sin identificación, solo un montón de nombres escritos a mano, y entonces lo vi. Mi apellido, en la lista de personas desaparecidas de ese cuartel, hace décadas. Se me heló la sangre. Leí y releí ese nombre varias veces, tratando de encontrar alguna explicación racional. Pero lo único que podía pensar era en la sombra que vi la noche anterior. ¿Y si no se tratase de una presencia cualquiera? ¿Y si estuviera allí por alguna razón? Me di cuenta cuando recordé a un tío abuelo del que mi familia casi nunca hablaba. Mi padre contó una vez que había desaparecido durante los malos tiempos del país, pero nadie sabía exactamente qué había sucedido. Ahora lo sabía. Él estuvo aquí, y tal vez nunca salió. Esa noche no quería dormir, pero el cuerpo no lo soporta. Cuando finalmente me desmayé, me despertó nuevamente el mismo ruido, murmullos, pero esta vez no estábamos lejos, estaban dentro de la habitación. Abrí los ojos de golpe y vi la silueta oscura parada en la esquina, cerca del armario, alto, quieto, como en el pasillo. Mi cuerpo se congeló, el tiempo se ralentizó, mi respiración se arrancó de mi garganta con tanta prisa. La cosa estaba allí, no puedo ver la cara, los detalles, nada. Solo un agujero oscuro con la forma de un hombre. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, ella dio un paso adelante. No recuerdo qué pasó después. Solo recuerdo haberme despertado suavemente, con la sensación de que alguien acababa de salir de la habitación. La puerta estaba entreabierta y el pasillo estaba vacío. Pasé el resto de la noche despierto mirando esa grieta, esperando que algo regresara. Pero no pasó nada. Al día siguiente pedí que me transfirieran. No di ninguna explicación, no le dije nada a nadie. 2 días después, estaba en otro puesto. Nunca más volví a poner un pie en ese cuartel. Pero hasta el día de hoy, a veces me despierto en mitad de la noche con la sensación de que alguien está parado en la esquina de mi habitación. No veo nada, no oigo nada, pero sé que hay algo ahí. Estoy mirando. Espera, como si de alguna manera nunca lo hubieran dejado atrás. Fantasmas del pasado. Pensé que podía dejarlo todo y empezar de nuevo, ¿sabes? Que si me alejaba, cubría mis huellas y continuaba con mi vida en silencio, las cosas quedarían en el pasado. Pero hay cosas que no se quedan. Hay cosas que te siguen sin importar a dónde vayas. Trabajé durante años para un cártel en el norte, haciendo el tipo de trabajo que nadie quiere ensuciarse las manos. No entraré en detalles porque ya sé que hay personas que leen esto solo por curiosidad morbosa. Lo que importa es que un día me di cuenta de que ya no era posible. No se trataba del riesgo ni del dinero. Fue porque no podía dormir sin ver sus caras. Y cuando empiezas a recordar caras, se acabó. Conseguí salir, al menos de la forma más segura posible. Corté contacto con todos, usé algunos favores y me escondí en un pequeño pueblo, en un rincón olvidado del país. Sin cámaras, sin redes sociales, nadie allí sabía quién era yo y quería que siguiera así. Conseguí un trabajo como guardia de seguridad en una fábrica y comencé a vivir el día a día sin pensar mucho. Las primeras semanas fueron buenas.
Se siente extraño decir esto, pero el silencio del lugar me ayudó a creer que estaba a salvo. Pero tan pronto como comencé a relajarme, las cosas empezaron a suceder. Al principio era solo esa sensación de estar siendo observado. No era paranoia, sé la diferencia. Fue algo más, algo que parecía cercano, pero nunca se manifestó. Hasta que una noche vi. Ya era tarde, ya me estaba preparando para dormir. La casa era pequeña, solo un dormitorio, salón y cocina, pero era suficiente. Yo vivía sola, así que cualquier ruido extraño me ponía alerta. Fue cuando fui al baño que sentí esa cosa por primera vez. ¿Conoces esa sensación de que hay alguien detrás de ti? No fue solo una impresión, fue real. Levanté lentamente la cabeza y me miré en el espejo. Y allí estaba, en el patio trasero, fuera de la ventana, solo una silueta oscura e inmóvil mirándome. Se me puso la piel de gallina por todas partes. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí un pulso en la garganta. Me quedé congelado por unos segundos, sin saber si respirar o correr. Pero cuando parpadeé, la cosa ya no estaba allí. Quería creer que todo estaba en mi cabeza, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Y lo peor es que reconozco esa sombra. Sabía exactamente quién era. Fue uno de los primeros, uno que mendigaba, quien me miró a los ojos antes del último disparo. Y ahora él estaba allí mirándome. Esa noche no dormí. Pasé todas esas horas sentada en la sala, con la luz encendida, esperando que sucediera algo. Pero no pasó nada. Sin embargo, a partir de entonces, las apariciones se hicieron más frecuentes. En el sitio trabajo, en la calle, en cualquier lugar, veía sombras que me seguían. Al principio eran solo sombras rápidas en el rincón de mi visión. Después se hicieron más claros. Una noche fui al mercado y vi a uno de ellos parado en la entrada como si me estuviera esperando. Él no se movió, no dijo nada, pero yo sabía que estaba ahí para mí. Intenté ignorarlo, pasé de largo, compré lo que necesitaba y me fui lo más rápido que pude. Pero cuando llegué a casa y fui a cerrar la puerta, el olor llegó. Ese olor a tierra mojada, mezclada con pólvora. El mismo olor de las noches que intenté olvidar. Comencé a evitar salir después del anochecer, pero no sirvió de nada. Comenzaron a aparecer dentro de la casa. Una mañana me desperté con un ruido en el pasillo, un ligero crujido, como si alguien hubiera dado un paso lento en el suelo. Aguanta la respiración. Me quedé allí, esperando. El silencio volvió de nuevo, pero no el olor. Ese olor a tumba recién cavada impregnaba el aire. Fue entonces cuando sentí que el colchón se hundía, como si alguien estuviera sentado en el borde de la cama. No tuve el coraje de mirar. Me quedé allí tumbado, intentando controlar mi respiración, pero sabía que no estaba solo. El peso sobre el colchón permaneció allí unos segundos y luego desapareció. Cuando finalmente tuve el coraje de levantarme y encender la luz, la habitación estaba vacía, pero había marcas en el suelo. Huellas en tierra seca que van desde la puerta hasta el costado de mi cama. Esas huellas no eran mías. Al día siguiente me desperté exhausto pero decidido. Fui a una iglesia en la ciudad. No soy religioso, nunca lo he sido, pero necesito hacer algo. Hablé con un sacerdote, sin entrar en muchos detalles. Simplemente le pregunté si creía que los muertos podían regresar. Me miró con seriedad y dijo: vuelven cuando se les llama o cuando todavía tienen algo que recoger. Siento un escalofrío recorrer mi columna, porque sabía que no era mi imaginación. No había llamado a nadie, pero me exigían muchas cosas. Las noches siguientes fueron un infierno. Sonidos, sombras, sugerencias. Y lo peor de todo, empezaron a aparecer caras. Ya no son solo figuras o siluetas. Ahora vi los detalles. Ojos hundidos, piel gris, ojos vacíos. Eran todos ellos, como si me estuviera rodeando, esperando el momento adecuado.
Una noche me desperté con una respiración cerca de mi oído. Fue suficiente para hacerme levantarme de la cama y salir corriendo de la casa. Me quedé en la calle hasta que salió el sol. Después de eso ya no pude soportarlo más. Cogí mis cosas y salí de aquel lugar. Salí de casa, dejé mi trabajo. Él desapareció otra vez. Pero el problema es que no importa dónde vaya, el sentimiento permanece. Ya no veo nada, pero lo siento. El olor, la presencia. Sé que todavía existen. Sé de alguna manera que nunca se fueron. Hay noches que me despierto y siento ese peso en el colchón. No veo nada, pero sé que está ahí. Espera. Me pregunté qué pasaría si miraba, pero nunca miro, nunca. Porque si hay algo que he aprendido, es que puedo encontrarte en el pasado, y cuando lo encuentra, no lo suelta. El camión fantasma. Hay ciertas cosas que suceden durante el servicio que aprendemos a no cuestionar. Serví en el ejército mexicano durante casi 10 años. Participé en patrullas, operativos, y vi muchas cosas que preferiría olvidar. Pero hay una noche específica que nunca ha abandonado mi mente. No fue una confrontación, no fue un accidente. Fue algo que hasta el día de hoy no he podido explicar. Recibimos una llamada sobre un camión abandonado en medio de una carretera en el norte del país. Uno de esos tramos en los que puedes conducir durante horas sin ver un alma viva. La información la dio un camionero que pasaba por el lugar y le pareció extraño que el vehículo estuviera detenido con las luces encendidas y la puerta abierta, pero sin nadie alrededor. La radio nos dijo que revisáramos, y como estábamos relativamente cerca, nos dirigimos al lugar. Llegamos allí alrededor de las 2 de la mañana. El camión estaba exactamente como se describió, en la banquina, con las luces de la cabina encendidas, pero todo a su alrededor completamente oscuro. Solo el sonido del viento al pasar por la carretera rompía el silencio. Salimos del coche e inmediatamente sentimos que algo iba mal. No había marcas recientes de neumáticos ni pisadas en la tierra que lo rodeaba, como si nadie hubiera salido de allí a pie. Pero por la mañana el motor seguía funcionando, como si lo hubieran apagado recientemente. Miré a mi compañero y él parecía sentir lo mismo que yo. Algo no estaba bien. Cogí mi linterna y subí al escalón de la cabina para mirar dentro. El asiento del conductor estaba vacío, pero la radio estaba encendida, emitiendo un silbido bajo, como si alguien intentara sintonizar una estación que no existía. Fue cuando apagué la radio que algo sucedió. El silbido cesó de repente, como si alguien hubiera girado el dial del otro lado. En lugar del ruido, vino una voz, bajo, prolongado, difícil de entender. Al principio parecía solo un murmullo, palabras sueltas, pero luego quedó claro: esto es peor que el infierno. Mi mano se congeló en el aire. Miré a mi compañero, quien también eligió. Los dos se quedaron allí, en silencio, esperando que algo sucediera. Pero la radio volvió a silbar, como si nada hubiera pasado. Me aparté lentamente y un escalofrío empezó a recorrer mi nuca. Ya habíamos visto muchas cosas raras en este trabajo, pero esto era diferente. Decidimos revisar la parte trasera del camión. La puerta estaba cerrada con llave, pero había algo extraño en ella. Marcas oscuras, como si algo estuviera siendo arrastrado. Mi compañero iluminó el suelo con su linterna y fue entonces cuando vimos los trozos de cuerda y la cinta adhesiva rota. Fue en ese momento que algo me golpeó. Aquello no era un simple camión abandonado. Había sido utilizado para transportar a alguien, o algo así. Mi mente empezó a conectar los puntos. Un camión desaparecido durante 3 días, ninguna señal del conductor, una radio transmitiendo frases inconexas. Y lo peor de todo, no hay ni rastro de por dónde pudo haber ido el conductor. Nos comunicamos por radio con nuestra base y pedimos refuerzos. Mientras esperábamos, caminamos alrededor del camión, tratando de encontrar otras pistas.
Nada. Pero a cada minuto que pasaba allí, el lugar se sentía más sofocante, como si se volviera pesado. Mi compañero intentó parecer tranquilo, pero pude ver en sus ojos que sentía lo mismo que yo. No deberíamos estar allí. Y entonces vino el ruido, débil, pero inconfundible. Un estilo seco, que viene desde el interior de la caja del camión, como si algo se hubiera perturbado en su interior. Amartillé mi arma en ese mismo momento. Mi compañero hizo lo mismo. Nos miramos el uno al otro, tratando de decidir qué hacer. La puerta estaba cerrada, pero eso no significaba nada. Lo que sea que estuviera allí no debería moverse. Me acerqué lentamente y coloqué el estéreo contra el metal. El silencio volvió, pero antes de poder salvarme, volvió a aparecer. 3 tiempos. Si antes tenía dudas, ahora las sé. Había algo allí. La radio crepitó en mi bolsillo y me hizo saltar. Fue una advertencia de refuerzo de que estaba en camino, pero apenas pude prestarle atención. Mi mente estaba atrapada en la carrocería, tratando de comprender qué estaba pasando. Mi compañero nos hizo un gesto para que nos alejáramos y acepté. No abriríamos esa puerta. Eso era trabajo. Para los de arriba. Pero cuando nos dimos la vuelta para regresar al coche, la radio del camión volvió a ser captada. Esta vez la voz salió más clara. No me dejes aquí. Salimos de allí inmediatamente. Estábamos esperando refuerzos dentro del vehículo, sin decir nada. Nadie quería admitir en voz alta lo que estábamos pensando, pero yo lo sabía, y él también lo hace. Ese camión no debería estar allí. Al menos, ya no. Los superiores tomaron control de la situación y nos apartaron del caso. No sé qué encontré ni qué registraron en el informe. Lo único que sé es que días después, cuando intenté preguntar por el camión, me dijeron que lo olvidara, como si nunca hubiera sucedido. Pero no lo olvidé. No hay manera de olvidar. Algunas noches, cuando estoy sola y todo está en silencio, juro que todavía escucho esa radio encendiéndose. Silbido débil, palabras distorsionadas. Y a veces, en medio del ruido, esa voz regresa. No me dejes aquí. Nunca conocí al conductor y nunca más escuché de esa parte. Pero lo que sea que encontré esa noche, sé que no era normal. Hay gente que dice que ciertos lugares atrapan las almas de quienes mueren allí, que algunas personas muertas no aceptan que están muertas. Quizás sea eso. Tal vez ese conductor todavía estaba allí, atrapado de alguna manera, tratando de pedir ayuda. Pero quizás sea peor. Quizás nunca pediste ayuda. Quizás fue una advertencia. Y si hay algo que aprendí esa noche, es que algunos caminos conducen a lugares a los que no queremos ir. Carga maldita, acepté ese flete porque necesitaba el dinero. Así de simple. Cualquier camionero que se precie sabe que de vez en cuando aparecen trabajos un poco fuera de lo común, sin demasiadas explicaciones. Normalmente no hago preguntas. Mi jefe me llamó a última hora de la tarde diciendo que necesitaba que recogiera una carga urgente y la llevara a Hidalgo. El sueldo era bueno y me aseguró que era sencillo. Nada, solo una caja. Fui al almacén, firmé los papeles y pronto estuve en camino. Al principio parecía un viaje más normal y corriente, pero después de esa noche nunca volví a aceptar un trabajo sin saber exactamente lo que iba a recibir. Había estado conduciendo durante casi 2 horas cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Respondí un poco desconfiado y la voz del otro lado fue directa. César, ¿has recogido la carga? Inmediatamente se me heló el estómago. No fue mi jefe, ni nadie que yo conociera. Antes de que pudiera preguntar quién era, necesitamos que hagas una parada primero. Hay un punto marcado en tu GPS. Deja la caja ahí. Alguien la recogerá. La llamada se cortó antes de poder contestar. Miré el GPS y efectivamente había aparecido un punto en la pantalla. Un lugar en medio de la nada.
Pensé en ignorarlo y seguir adelante, pero algo me dijo que esa no era una opción. Cuando un trabajo empieza a tener instrucciones de último momento, generalmente significa que hay algo importante detrás, y yo no quería ser parte de ello. Pero al mismo tiempo, ya estaba en medio del camino, cargando algo que claramente no era un paquete cualquiera. Disminuí la velocidad, preguntándome qué hacer. Si regreso, podría meterme en más problemas que si sigo adelante. Entonces, hice lo que pensé que era menos arriesgado. Fui al punto indicado. El lugar era una curva desierta, rodeada de hierba alta. No había casas, ni luces, ni nada. Solo oscuridad y el sonido de los insectos. Aparqué el camión a la orilla y esperé unos minutos. Esperando ver alguna señal de movimiento, nada. Cogí la caja y bajé las escaleras. No era grande, pero pesaba más de lo que esperaba. Lo coloqué en el suelo, justo donde lo marcaba el GPS, y me preparé para regresar a la camioneta. Fue entonces cuando escuché el motor de otro vehículo que se acercaba. Una camioneta negra apareció de la nada y se detuvo a unos metros de mí. Bajaron 3 tipos. 2 estaban armados. El tercero, que parecía ser el jefe, vino directamente hacia mí. No había ninguna expresión en su rostro, solo esa mirada fría de alguien que ha visto y hecho cosas que nadie debería hacer. Me quedé quieto, sin intentar mostrar nerviosismo. Miró la caja y luego a mí. «¿Sabes para quién trabajas, César?» Su voz era tranquila, pero contenía amenazas. Tragué saliva con fuerza y equilibré la cabeza. Quería decir que solo era un camionero y que no tenía nada que ver con eso. Pero antes de que pudiera decir nada, les hizo una señal a los otros 2 y recogieron la caja. El jefe me miró de nuevo. «Venga conmigo». No parecía una petición. Mi corazón se aceleró, pero negarme no era una opción. Uno de los chicos abrió la puerta del camión y me empujó dentro. Mi camioneta quedó abandonada, sola en la carretera. Caminamos unos 20 minutos hasta llegar a un edificio abandonado, de esos que parecían haber sido un motel de carretera antes de ser olvidado por el tiempo. Me hicieron bajar y me llevaron a una de las habitaciones. El jefe abrió una caja delante de mí. Dentro había documentos, fotografías y algunas cosas que preferiría no haber visto. Ropa manchada de sangre, objetos personales que parecen haber sido arrebatados a alguien por la fuerza. Tomó una de las fotografías y la sostuvo frente a mí. «Míralo bien». Mi visión estaba un poco borrosa, pero reconocí la cara. Era uno de los chicos que había visto en las noticias unas semanas antes. Un traficante de drogas que había desaparecido sin dejar rastro. No quería entender qué hacía aquello, pero la realidad se impuso. La carga que transporté no fue un simple envío. Fue una advertencia, un recordatorio para cualquiera que se cruzó por el camino equivocado entre estas personas. El jefe cerró la caja y me miró. «Ahora lo entiendes, ¿verdad?» Lo entendí. Y también me di cuenta de que estaba hasta el cuello en algo en lo que nunca debía haberme involucrado. Me lanzó una de las fotos al pecho y dijo, en un tono que me heló la sangre: «Esto es para que lo recuerdes. En nuestro trabajo, nadie es solo él, un conductor». Después de eso, me enviaron de regreso al camión sin más explicaciones. El viaje de regreso fue silencioso. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía sostener el volante. Quería desaparecer, olvidar todo eso, pero sabía que nunca lo olvidaría. Los siguientes días fueron un infierno. Veía la imagen cada vez que cerraba los ojos. Me sentí como si me estuvieran observando todo el tiempo, como si en cualquier momento alguien pudiera acercarse a mí y recordarme que nunca debía haber hecho preguntas. No le dije nada a nadie, ni siquiera para mi jefe. Acabo de terminar mis últimos trabajos. Tomé mi dinero y dejé la empresa sin mirar atrás. Por mucho que necesitara el dinero, nunca volvería a aceptar un trabajo sin saber exactamente lo que llevaba dentro. Desde entonces me mudé a otra ciudad y traté de llevar una vida normal. Pero todavía tengo pesadillas.
Siempre el mismo sueño. Voy conduciendo de noche, solo en la carretera, y veo por el espejo retrovisor una camioneta negra que me sigue. No importa lo que yo haga, ella nunca. Cuando finalmente detengo el camión y salgo, no hay nadie dentro. Solo en la caja. Siempre la misma caja. Y cuando lo abro, las fotos están ahí, pero entre ellas hay una nueva. Uno mío. No sé si volverá a aparecer algún día. No sé si esto ha sido suficiente para ellos o si simplemente estoy esperando que se acabe mi tiempo. Lo que sí sé es que ese día mi vida cambió para siempre. Yo solo era un conductor. Al menos eso fue lo que me perdí. Pero después de esa noche aprendí que en este tipo de trabajo nadie es solo algo. Y si de algo estoy seguro es que nunca más volveré a llevar una carga sin saber qué hay dentro.